Primero definamos qué es una proposición lógica. Una proposición lógica es una oración que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas al mismo tiempo. Es momento de definir las conectivas lógicas. Son aquellos signos que sirven para formar proposiciones complejas a partir de proposiciones simples. Las conectivas son 5 y las representamos en la siguiente tabla. Tenemos la primera, que es de conjunción y significa y. Es verdadera solo si ambas proposiciones unidas son verdaderas. La segunda es de disyunción. Es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera. Y esto significa o. La tercera es de implicación. Sí, cuando es verdadero el antecedente. Y el consecuente, entonces, cuando es falso. La cuarta, doble implicación. Se le conoce como sí y solo sí. Esta solo tiene valor cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Por último, tenemos la denegación, que significa no. Esta se aplica cuando la proposición invierte su valor de verdad. Vamos a ver cómo se hace la tabla de verdad de la conectiva lógica, que significa y. Esta conectiva se le llama jugación. Bueno, en esta conectiva les vamos a enseñar cómo se realiza nuestra tabla. Pero para poder realizar nuestra tabla, se puede realizar una fórmula para poderla realizar, en la cual vamos a poner, nuestra fórmula es esta. N significa el número de proposiciones que tenemos. En esta ocasión tenemos 2 proposiciones. Bueno, pues entonces son 2 proposiciones, en la cual 2 por 2 son 4. Entonces, el resultado de 4 es el número de columnas que tenemos. 1, 2, 3 y 4. Bueno, para seguir continuando, les voy a enseñar nuestro argumento, en la cual ya tenemos acá señaladas nuestras proposiciones, que son estas. La proposición P, que es el estudiante entrega la tarea, y la proposición que el estudiante obtiene una buena calificación. En esta, el estudiante entrega la tarea y que nuestra conectiva obtiene una buena calificación. Para poder rellenar nuestra tabla, vamos a poner P, que y nuestra fórmula que les acabo de enseñar. Bueno, en nuestra primera fila, que vamos a realizar primero, es poder identificar cómo se está organizando, en la cual nos va a quedar así. Vamos a dividir la mitad para poder realizar nuestras fórmulas y queden bien. 2 verdaderas, la mitad de la tabla es verdadera y la mitad es falsa. Aquí es lo contrario, es una y una. Para poder obtener una verdadera, 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 falsa, falsa, verdadera, falsa, falsa. Bueno, en nuestra primera fila es P, que es verdadera, y Q, que es verdadera. El ejemplo es que P, el estudiante sí entrega la tarea, que el estudiante sí obtiene una buena calificación. Entonces, por lo tanto, el estudiante entrega la tarea y obtiene una buena calificación. Como ambas suceden, nuestra conjugación va a ser verdadera. Bueno, para nuestra segunda hilera, nuestra proposición P es verdadera y nuestra proposición Q es falsa, en la cual nos dice que el estudiante sí entrega la tarea, y la proposición que el estudiante no obtiene una buena calificación. Por lo tanto, el estudiante entrega la tarea y no obtiene una buena calificación. Aunque entregó la tarea, no obtuvo una buena calificación, por lo tanto la conjugación va a ser falsa. Bueno, para nuestra tercera hilera, que P es falsa y Q es verdadera, va a ser P, el estudiante no entrega la tarea, y Q va a ser el estudiante sí obtiene una buena calificación. Entonces aquí en esta nos va a quedar el estudiante entrega la tarea y obtiene una buena calificación. No entrega la tarea, así que no se cumple ambas al mismo tiempo. La conjugación va a ser falsa. Para nuestra tercera hilera, es P va a ser falsa y Q es falsa. Por lo tanto, el estudiante no entrega la tarea y que el estudiante no obtiene una buena calificación. El estudiante entrega la tarea y obtiene una buena calificación, pues no se va a cumplir. Por lo tanto, ninguna condición se cumple. Por lo tanto, la conjugación es falsa. La doble implicación se lee sí y solo sí. Eso significa que las dos proposiciones tienen que coincidir. O las dos son verdaderas o las dos son falsas. Si una sucede y la otra no, entonces es falsa. Tabla de la verdad de doble implicación. P sí y solo sí Q. Verdadera cuando P y Q tienen el mismo valor. Ejemplo aplicado simple. P es estudio y Q es practico. P y solo si Q significa que estudiaría si practico y practicaría si estudio. Verdadera cuando estudio y practico, verdadero, verdadero, no estudio y no practico, falso, falso. ¿Cómo es que se hace la tabla de la conectiva de negación? Que en este caso significa no. La podemos representar con el siguiente símbolo, aunque también en algunas veces nos puede aparecer de esta forma, pero principalmente se utiliza esto. Ahora analicemos nuestro ejemplo. En este caso tenemos la proposición mañana es lunes, y acá la tenemos como negación, mañana no es lunes. Ahora, ¿cómo sabremos cuántas filas y columnas tendrá nuestra tabla? En este caso, vamos a ocupar una fórmula. Aquí vamos a tener solamente 2 opciones, que sea verdadera y que sea falsa. Por eso vamos a colocar el número 2. Y vamos a multiplicarlo por el número de proposiciones. En este caso solamente tenemos la proposición P, que es mañana es lunes. ¿Por qué solamente tenemos una? Porque aquí no está compuesta. Un ejemplo de la compuesta es cuando utilizamos y. En este caso, como solamente tenemos P, pues vamos a colocar 1. Entonces 2 por 1 es igual a 2. En este caso aquí ya tenemos la tabla y acá vamos a colocar P, que es la proposición, y en negación, que sería el símbolo, y P. Como dijimos anteriormente, solamente tenemos 2 opciones, que sea verdadero o que sea falso. Por eso vamos a colocar aquí verdadero y falso. Entonces analicemos nuestro ejemplo, el que teníamos. Dice, mañana es lunes, que es la proposición. La proposición, aquí está, mañana es lunes, y nos dice que es verdadero. Es verdadero que mañana es lunes, pero en la forma negativa nos dice mañana no es lunes, pero en la inicial dice mañana es lunes. ¿Qué quiere decir? Que entonces es falso. Entonces vamos a colocar que es falso. Y luego nos dice que hagamos de cuenta que esta es falsa. Entonces la proposición mañana es lunes es falso, mañana no es lunes. Y acá en la forma negativa nos dice mañana no es lunes. Entonces aquí es cierto, porque mañana no es lunes, como lo dice acá, que es falso. Entonces es verdadero que mañana no es lunes. Entonces colocamos verdadero. Entonces, lo que yo te recomiendo es, para que no te confundas tanto, simplemente la regla sería, si la proposición es verdadera, la negación siempre va a ser falsa.
y viceversa. Si la proposición es falsa, la negación será verdadera. Hablaremos sobre la tabla de verdad de la conjunción, lo que significa que la conjunción es Y, solo es verdadera cuando las dos son verdaderas. Ejemplo sería del profe: P estudio, Q practico, P y Q estudio y practico. Si estudio y sí practico es verdadera. Si estudio pero no practico es falso. Si no estudio pero practico sería falsa. Si estudio ni practico es falsa. Esto sería sobre la tabla de la conjunción. Esto nos sirve porque el ejemplo dice estudio y practico, y aquí es cuando solo las dos tienen que ser verdaderas porque es verdadero. Hoy les voy a explicar una tabla de ampliación. Si P, entonces Q. A continuación les voy a mostrar un ejemplo. Primero, esto de aquí significa y la flechita significa entonces. Si estudio y practico, entonces apruebo. Tenemos dos proposiciones: estudio, que es P, y practico, que es qué. En este caso, 2 por 2 es igual a 4. Esto nos indica que vamos a hacer 4 columnas en nuestra tabla de ampliación. Y R es apruebo. En pocas palabras, la conclusión. Primero aquí tenemos nuestra tabla: P, Q y R. Vamos a poner dos verdaderas. Aquí una verdadera, otra verdadera, una falsa y otra falsa, para poder hacer conjugaciones. En este caso, sería ir poniendo una y una para que tengamos diferentes conclusiones. En este caso, que la letra R nos salga totalmente diferente. Aquí sería entonces verdadera, falsa, verdadera, falsa. Y ya. Aquí están nuestras letras. Que dice: P es verdadera, o sea, si estudio. Q es verdadera, si practico. Por lo tanto, R es verdadera, porque sí apruebo. Aquí en la segunda tenemos que P es verdadera, lo que quiere decir si estudio. Q es falsa, no practico. Por lo tanto, nos saldrá aquí falso, porque aunque estudie pero no practique, es falso, porque estoy estudiando, no estoy practicando, pero aún así puedo aprobar el examen. Aquí en la tercera tenemos que P es falsa y que es verdadera. Falsa, nos dice: no estudio, pero sí practico. Entonces, sí apruebo, porque aunque no estudié, pero sí practiqué, hay una posibilidad de que sí pueda aprobar. En la última tenemos: no estudio y no practico, entonces no apruebo. Entonces esto es verdadero, porque si no estudio y no practico, pues no apruebo. Por lo tanto, tenemos una conclusión verdadera. En esta tabla de ampliación solamente tenemos una falsa, que es esta, que lógicamente no coincide, porque si estudio, no practico, y no aprobar es algo falso, porque aunque no practiqué, si estudié y es falso, porque sí hay una posibilidad de que yo pueda pasar ese examen.